Lo tengo a Gustavo Portillo, periodista del Chaco, para hablar un poco de las elecciones de ayer. Gustavo, buen día. María Mercedes, Horacio y Melanie, te saludamos. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola chicos, buen día. Buen día para vos. Hola. De la mesa. Hola. Hola, hola. Se lo escucha muy bajo. No, yo no lo escucho directamente. Hola. Hola, hola. Y yo los escucho perfecto, fuerte y claros. A ver si mejoramos el retorno porque nosotros lo recibimos muy bajo al colega. Sí. Muy bajo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No se escucha absolutamente nada. Bueno, las elecciones entonces ayer y el domingo que viene se vota en Buenos Aires. Y claro, el domingo que viene. Ahí va a ser en la Buenos pulseada Aires, fuerte, me parece. Exactamente, en Cava. De la Libertad Avanza. Sí. Sí. Bueno, ¿qué tenés, nena? Bien, Las vías de comunicación, sí, justamente decime iba a todo, decir, todo. 567404, allí se pueden comunicar con nosotros. Tenemos muchos oyentes chaqueños, Mari. Sí. ¿Cómo vieron las elecciones ayer? Así que pueden comunicarse con nosotros. Bueno, poco caudal de votos es lo que uno ve y es lo que le comentaba a Chipa. Las legislativas son así. ¿Está Gustavo Portillo o no está Gustavo Portillo? Mira, Gustavo Portillo, buen día. María Mercedes, Horacio y Melanie, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va chicos? Buen día. Buen día. Día para ustedes y para la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. Gustavo, Bueno. contanos. La primera pregunta que te hago es la siguiente. ¿Qué le aportó la Libertad Avanza a Leandro Esdero, a la Unión Cívica Radical o al gobernador? Bueno, a ver, esa misma pregunta, si me la hacías el viernes, la respuesta era una y hoy es otra. Muy bien, a ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el viernes era todo color de rosa. Estaban contentos porque se había sellado un acuerdo especialmente con lo que significa la línea de Milei, de Karina Milei y demás. Uh-huh. Y resulta que ayer, fue un lastre. ¿Por qué? ¿Cómo un lastre? Un lastre porque había muchos dirigentes radicales que en principio no querían ir con la Libertad Avanza, aceptaron porque, bueno, obviamente, como dice aquel viejo dicho popular, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y no se puede vivir sin lo que es la ayuda de la nación. Eso le consta y le pasa a todos los gobiernos. La de Leandro Esdero, la gestión, no es la excepción. ¿Por qué? Porque los fondos que se utilizaron para la campaña solamente lo utilizaron para, en este caso, la Libertad Avanza. No hubo una mutua ayuda, que era lo que se estaba esperando. Anoche, en el medio de los, entre comillas, festejos muy medidos, porque esperaban meter 9 diputados, no 8, en el medio de los festejos, encumbrados dirigentes del radicalismo dijeron: no metimos uno más por la gente de la Libertad Avanza. Nadie me contó, yo lo escuché, y así están las cosas. Veremos qué sucede a partir del 10 de diciembre. Pero, a ver, el radicalismo chaqueño es así, chicos, ¿eh? El radicalismo chaqueño es así. De hecho, hubo una serie de situaciones que generó en la semana. Ya el gobernador tuvo acceso a una encuesta que hablaba de un aumento en el caudal de votos del peronismo, un retroceso de Capitanich, pero un aumento en lo que significa la nueva alianza que conformaron Atlán Toncharu y Magda Ayala. De hecho, ellos metieron 2 diputados de un partido que fue creado hace 3 meses. Sí, eso es raro, ¿viste? Muy raro. 2 diputados, un partido muy joven, eso Totalmente. Llamó la atención. Esos 2 podrían haber ido perfectamente bien o a Capitanicho, a la Libertad Avanza, no a este partido tan joven. A Capitanich, porque en su momento, hace por lo menos 6, no más, cuando perdió el gobierno acá en el Chaco, sí, una de las primeras impulsoras de hacer una autocrítica y decir qué pasó, por qué perdimos, en qué fallamos, fue precisamente Magda Ayala. Magda Ayala y una serie de intendentes que se le plantaron al entonces gobernador Capitanich y le dijeron:
nos dan mal las encuestas, estamos fallando. Bueno, todo se le avisó con tiempo a Jorge Capitanich. No escuchó, o no quiso escuchar en realidad, no quiso escuchar. Los resultados se vieron después y exactamente lo mismo pasó ayer. Bueno, ahora, Exactamente lo contame, mismo. Gustavo, ¿cómo es la relación de Esdero o del radical Esdero con los de la Libertad Avanza? ¿Es buena? ¿Es conveniente? ¿Se hizo para Es por sumar, conveniencia. para mostrar en Buenos Aires? ¿Cuál es la finalidad de esta alianza? Obviamente que hay buena relación entre los dirigentes. Ah, sí. Hay buena relación entre los dirigentes. El tema es que una cosa es cuando están, a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando están entre ellos, y otra cosa muy distinta es cuando en el medio se disputa o se pelea por poder, que es lo que pasó en el día de ayer. Porque una banca en la legislatura chaqueña significa cuando un proyecto necesita ser aprobado, una banca vale muchísimo poder, muchísimo. Si no, fíjense lo de Ficha Limpia. Sí, claro. A los hechos me remito. Claro. Y acá el poder se maneja de diferente manera. ¿Esdero perdió caudal de votos de cuando asumió como gobernador? La verdad que sería una pregunta casi sin respuesta, porque siempre el caudal de votos se define en base a la cantidad de gente que fue a votar. Que fue poca, Y ayer, ¿no? ¿Se esperaba más? Muy poca. Mira, eran las 12 del mediodía, 12:15, y solamente el 20% del electorado había ido. Eso demuestra algo. Es la elección con menos cantidad de gente que votó desde el regreso de la democracia, desde el año 1983. Por Dios. ¿Y a qué crees que se debe eso? Uno sabe que las elecciones, que las legislativas siempre se vota menos. En una legislativa es menos el caudal, pero esto fue muy pobre, ¿no? Mira, primero que fue una campaña muy corta, fueron 2 meses. 2 meses. Fue una campaña muy corta, muy llena de agresión entre los dos partidos mayoritarios. ¿Agresiones entre quién? ¿Radicales y peronistas? Exactamente, los partidos mayoritarios. Qué boludez. 0 propuestas y además la gente ni sabía que había que... La gente acá no sabe algunas cosas, como supongo debe pasar también en Corrientes. Seguramente. No sabe cuántos diputados tenemos, cuándo se renueva, no sabe quiénes son los diputados. No le interesa a la gente le interesa otra cosa. Claro. Le interesa llegar a fin de mes, le interesa llenar la olla, le interesa otro tipo de cuestiones. Que los políticos viven otra realidad. Absolutamente. Están en su burbuja. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Ahora, lo interesante de todo esto, creo yo, Gustavo, es que ganó el gobierno de Esdero, ¿no? Sin lugar a dudas, me parece que ayer quedó claro que gana el gobierno. Sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que esto casi siempre sucede cuando uno tiene el aparato. También Hubo quejas de Capitanich. Hubo quejas de Capitanich que dijo, bueno, bajaron todo el aparato. Y mira, ¿y él? Todos hacen lo mismo. Por eso te digo, políticos, como decía la abuela, políticos, punto. Así es. Horacio, pregunta a Gustavo. Quiero saber la cantidad de votos nulos y blancos que pudieron registrar en esta votación. Eso nos van a definir ahora cuando se haga el recuento definitivo. Ajá. Fueron muchos los votos en blanco. Y se dio algo que no se daba hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con el robo de boletas. El robo de boletas, pero de manera descarada. Me estás jodiendo. Hubo mesas donde se abrieron 8:30 de la mañana. En el medio de eso, porque la gente no se fue a los propios presidentes de mesa, los propios integrantes. No iban. La verdad que fue una elección donde el político chaqueño tiene que aprender, si quiere, porque a nosotros nos pueden hacer dar la lección, pero está en nosotros en aprender,
porque si no, el año que viene, las próximas elecciones van a ser bravas para el gobierno. ¿Cuál es la imagen de Leandro Esdero hoy? Hoy, la verdad, Nobleza Obliga es muy buena, muy positiva por cuestiones simples. Por cuestiones simples. Terminó con los piquetes, que acá era el común denominador. Bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Se hicieron cosas que antes no se hacían, por ejemplo, meter preso a los piqueteros y a los que estaban dentro de la corrupción. Y con esos dos caballitos de batalla, que sumale el caso Cecilia Strisowski, con eso le bastó a Leandro Esdero para ganar el gobierno provincial. Ahora el 2 de junio, el próximo 2 de junio, y con esto cierro, chicos, porque a las 10 arrancamos un programa, el 2 de junio se cumplen 2 años del caso Cecilia Strisowski. Sin esclarecer. Sin esclarecer. Y este fin de semana... Bueno, ayer veía, Gustavo, perdón, veía que el que era fiscal de la causa es ministro ahora de Esdero. Claro. Es el ministro de Gobierno y ahora ingresó a la Cámara de Diputados. Jorge El Pato Gómez. O sea, ¿y por qué fue? ¿Fue premiado por esto? ¿Cómo se considera esto? ¿Un premio? Sí. Política, María Mercedes. Política. Política argentina. ¿Cómo queda lo último? ¿Cómo queda la Cámara de Diputados ahora con esta... La Cámara queda conformada 8-6-2. 8 para el oficialismo, 6 para lo que es la línea de Coqui, y 2 para los nuevos integrantes del peronismo, que son Atlantón Charuc y Magda Ayala. Ahí está. Gustavo, gracias, un placer, te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Un cariño. Chau. Excelente informe. Igual. Gustavo Portillo, periodista en el Chaco, hablando de esto. 8, 6, 2. Así quedó conformado, gana la... Fíjate, ahí tenemos UCR. en pantalla cómo quedó la Cámara de Diputados en total. Son 32 bancas. Chaco Puede más La Libertad Avanza tiene 16 en total. El Frente Chaco Merece Más 14. Sí. Y hay un interbloque ahí que no alcanzo a ver por el primero Chaco, que tiene 2 diputados. Bien, perfecto. Mari, ¿por qué crees que la gente no va a votar? Pues la legislativa siempre fue así. La Resistencia ni se notó. Siempre fue así. La campaña, hubo mucho desconocimiento. Esto según lo que pude leer de Resistencia, ¿no? En los medios de allá, digamos, muy poca campaña. Poca gente. Y la verdad que la gente está con otros problemas, ¿sabes? Eso también incide la situación económica,